Buenos días, mi nombre es Heidi Giselle Gómez Pérez, soy estudiante de SEAD Arbeláez de Fusagasugá. Estudio psicología, voy en el sexto semestre y el día de hoy les traigo una entrevista muy interesante respecto a la familia y todos los trastornos y problemas que se viven en la misma. Nos acompaña el día de hoy la señora Francia Villalba, que es ciudadana del municipio de Fusagasugá, donde residimos. Entonces la señora Francia nos va a acompañar y nos va a resolver una serie de dudas e inquietudes que tenemos respecto a la familia. Señora Francia, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Señora Francia, ¿qué edad tiene? Tengo 53 años. 53 añitos. ¿Dónde vive? Vivo acá en Fusagasugá. Bueno, su merced, cuéntenos algo de su familia, cuéntenos... Tengo 4 hijos, me casé hace 30 años. Mis hijos ya todos están cada uno ya conforma su hogar, cada uno tiene su vida. Yo estoy solita, soy separada y vivo con una de mis hijas. Gracias, señora Francia. Señora Francia, el tema que vamos a tratar es sobre la familia. Entonces, ¿usted entiende o qué entiende por familia o núcleo familiar? Pues es un núcleo formado por dos personas que se unen en el matrimonio para conformar una familia. Sí, creo que para vivir en armonía, paz y amor. Sí, señora. Esa es la familia. Sí, señora. ¿Qué entiende o qué comprende sobre violencia intrafamiliar? Pues yo creo de la violencia entre familiares por ejemplo, hay personas que viven en conjunto pero que no viven tranquilas, o sea, viven en peleas, en muchos conflictos. Entonces nosotros necesitamos de este país que haya paz, que haya armonía, pero para eso necesitamos a Dios en nuestro corazón, tener a Dios, porque Dios es el primero que debe existir en nuestros hogares. Pero muchas veces eso no pasa en los hogares como en nuestros hijos, como en nuestra familia, como en nosotros mismos. Entonces cuando uno se da cuenta de todos esos conflictos es cuando uno dice que no hay paz, o sea, falta mucha paz en los hogares, principalmente en los hogares. Entonces, por eso hay separaciones como la mía, yo me separé de mi esposo por causas de que él era un señor muy borracho, nunca llegaba a la casa o que bajaba al pueblo, porque nosotros somos del campo. Nunca él llegaba a la casa siempre en estado de embriaguez. Muchas veces, por eso nosotros le gustaba mucho el juego, el tejo, el billar, todo eso, la pasaba más con los amigos que con la familia. Entonces por eso fue que vino la separación entre nosotros. Entonces ya cuando yo tuve mis hijos, ya cada uno cogió su hogar, entonces yo decidí separarme de él por esa misma causa. Entonces soy una mujer separada por eso. Y que faltó también el amor de Dios, porque mucho después de eso me vine a dar cuenta que primero a veces uno deja de buscar de Dios por meterse en los mismos conflictos que uno tiene en el hogar. Sí, señora, eso es verdad. Señora Francia, ¿y cómo define su familia? ¿Sabe? Pues ya nos comentó que es separada, pero ¿cómo la definiría? ¿O qué concepto tiene de su familia? Pues mis hijos son excelentes hijos. Tengo los 4, yo casi los lavé sola, los aconsejé, no se parecen nada al papá, no son borrachos, no son conflictos. Se han ganado el cariño de mucha gente por muchos consejos que yo misma les di de la vida, de cómo manejar de pronto un hogar, de cómo llevar una vida tranquila y no ser, mejor dicho, no coger malos caminos, no coger vicios, no coger nada, porque el amor, por amor muchas veces uno y yo los amé mucho, los traté de llevar por el buen camino. Gracias a Dios mis hijos no tienen vicios, cada uno tiene que formar su hogar y nada.
Todos sus hijos son casados. Sí, mis hijos todos son casados, la mayor separada, pero fue porque el esposo no salió un muy buen esposo. Ujú. Sí. ¿Qué pasó con él? Cuéntenos. Y pues como la maltrataba, o sea, un maltrato familiar en el hogar de ella se casó con un hombre mucho mayor que ella, era muy posesivo, o sea, celoso con ella, leía cosas donde no las sabía y empezó a maltratarla, a decirle cosas, a decirle que ella no sabía ni lo que hacía, que no podía tocarse ni siquiera con otra mujer porque ya que ella y que sé qué razones le estaban dando. Entonces la golpeaba, le golpeaba al niño mayor, le maltrataba. Entonces ella optó por separarse. Todavía el niño estaba pequeñito cuando ella se separó. Los tres niños, ella tuvo tres niños, pero el que más golpeaba era el mayor, que más tarde sufrió por causa de otro hermano. Entonces optó también por separarse y ahorita está con el papá. Mm. Con tu ex esposo. Sí. Viven los dos con los niños. Ah, ok. ¿Y tus otros hijos? Mi hijo, el mayor, vive en Chía, es casado, tiene su esposa. El otro vive en Pasca, porque nosotros somos de Pasca. Entonces él vive en Pasca. Y la menor con la que yo vivo, que vive aquí en Fusagasugá conmigo, pues ellos también tienen su hogar y tienen un niño. Y pues gracias a Dios están bien. Sí. Ah, bueno, qué bueno, señora Francia. Señora Francia, en su familia durante su proceso de adolescencia y de adultez, ¿tuvieron algún problema relacionado con drogas o drogadicción? No, gracias a Dios eso no hubo dentro de la familia, no hubo drogadicción. Solo el vicio de mi esposo, pero era del trago, pero nada de drogadicción ni nada de cosas de esas. Gracias a Dios jamás se vio dentro de nuestra familia si que hubiera entrado la droga. Gracias a Dios. Excelente. ¿Y de antecedentes relacionados con alcohol? Me dice que solo su ex esposo, sus hijos no. Entonces, referente a ese ejemplo que el papá le brindó a sus hijos, entonces no se ve reflejado actualmente en tus hijos. No se me quedaba sí, gracias a Dios ellos me salieron igual pronto por los consejos que yo les di y de verme sufrir, porque yo sufrí mucho por causa del trago de mi esposo, del juego también, de perder muchas cosas, perdió mucha plata, trabajamos mucho para nada, porque hasta el día de hoy no se ven los frutos, no se vio fruto de ninguna forma. Yo me quedé sola, quedé con mi hija y a veces estoy en yo mismo, a veces no con el otro, pero más estaba más con yo. La menor. Ok, ok. ¿Hasta los cuántos años viviste en la zona rural? Yo viví en la zona rural, ¿cuántos años yo? Les puedo decir que desde que nací, porque como yo nací en el campo. En Pasca, Cundinamarca sí, también. Mis padres me criaron en el campo y crié a mis hijos en el campo también. Entonces esos son muchos años. Lo que tengo tal vez de vida viví en el campo, viví hace 5 años, o sea, 50 años yo viví, casi 50 años viví yo en el campo. Y fue cuando yo decidí irme para la ciudad ya porque mi hija se casó, se vino con el muchacho. La menor. La menor y ya los otros también, cada uno cogió, todos casi para la ciudad, el único que vive en el campo es el menor, el que le sigue al mayor. Entonces, el único que vive en el campo es el que los otros viven en la ciudad, los tres. Todos se independizaron, Sí, qué bueno, señora sí. Francia. ¿En su familia han existido antecedentes de violencia intrafamiliar, ya sea en su familia con su esposo o en las familias de sus hijos? No, la única que ha tenido violencia intrafamiliar ha sido mi hija la mayor, que me contaba, que ella fue golpeada mucho por el esposo y el hijo también lo golpeó. Mejor dicho, fue tremenda esa situación porque por eso vino la separación de ella por causa del maltrato dentro del hogar, que la maltrató mucho, la golpeaba. Tuvo casi para matarla porque la cortó con una peinilla, ¿no? Eso era terrible, los celos de
problemas que ellos tuvieron dentro de su núcleo familiar fueron por celos. Por celos, sí, por celos. Y él tomaba alcohol o tenía Sí, algún él cuando problema, algún tomaba, trastorno. pues él, sí, porque fue que él desde pequeño fue también maltratado. Los papás lo maltrataban, los tíos lo golpearon mucho. Ese muchacho fue muy maltratado. Eso es psicológico, él es psicológico, pero él nunca ha querido, por ejemplo, decir voy a ir a un médico para que me traten esa enfermedad. Es una enfermedad psicológica que ese señor tiene, porque él viene desde niño muy maltratado también. Entonces él hizo lo mismo, quiso hacer lo mismo con la esposa y con los hijos también. Pero gracias a Dios mi hija se libró de eso, se separó y pues ahorita vive con el papá, vive bien, gracias a Dios. Sí, sí, señora, qué bendición que eso se pudo lograr. ¿Es usted víctima o fue víctima de violencia intrafamiliar? De pronto psicológicamente por a veces los gritos de él, de llegar borracho, de todo eso, eso también va psicológicamente porque muchas veces ellos le gritan a uno cosas que a uno le duelen, por ejemplo, que uno no sirvió para nada, que uno no se tiene por culpa de uno. Él muchas veces me gritaba que por culpa de mía se había acabado el matrimonio, que era culpa mía, él siempre me echó la culpa a mí de todo, que si nosotros nos separamos era por culpa mía, y que todo, y entonces a mí me daba miedo por eso separar, porque yo era de haberme separado hace muchísimo tiempo, pero no, miedo de que de pronto uno mismo se echaba la culpa de que uno si se separaba uno era el que tenía la culpa, porque él siempre decía que si era culpa de uno, que porque uno no lo recibía, que cuando se emborrachaba, él llegaba a golpear la puerta, a hacer cosas que aquí que era borracho, de pronto psicológicamente sí, dentro de la familia. ¿Y usted cree que esos problemas que usted vivió durante su matrimonio repercuten ahora o tienen consecuencias en su vida actualmente? Pues de pronto sí, porque por ejemplo hay veces uno va a trabajar a una casa, porque yo nunca he trabajado en una casa familiar, en una casa de familia, y me ha tocado trabajar en casas de familia, porque desgraciadamente no hice sino hasta el quinto primario, porque mi padre no nos pudo dar más estudio porque éramos 15 hermanos, entonces lo hicimos todos, hicimos la primaria nomás, entonces desgraciadamente le tocó uno salir de la casa y seguir en lo mismo porque cocinar para obreros y estar ahí en la casa y nada más. Entonces ha tenido unos problemas en casas de familiares porque uno no aprendió poner a decir a tener una casa como es el modo de decir, bueno, uno se crió en el campo donde había barro, donde había todo eso, entonces uno vivía era como más, nunca decir voy a hacer esto, una casa de ciudad muy diferente a la del campo, muchas veces uno le da miedo Este sábado 22 ay, esto vale esto, comercial, vale esto, al centro comercial. y de pronto me ha llamado mucho la atención por eso, siempre ha tenido problemas por eso. Entonces, para uno enfrentar ya una vida del campo a la ciudad muy diferente. Sí, claro que sí, supongo que sí. ¿Usted piensa que durante su matrimonio usted tuvo mucho que ver que hubiera esa clase de violencia que nos acaba de comentar sobre palabras, sobre gritos, sobre maltrato psicológico? Entonces, ¿usted cree que pues, usted pudo haber sido causante de eso o no? Pues de pronto uno en su angustia y todas esas cosas que pasó, uno también gritó y uno también alzó la voz, pero entonces no sé, yo creo que sí, por unas partes sí, por otras no, porque uno dice, uno trató de salvar el matrimonio lo más que pudo, lo más que uno hizo lo imposible para decirle, bueno, vamos a arreglarlo, siéntese, vamos a hablar, vamos a seguir sí, o sea, seguir, a ver si podemos salvar nuestro matrimonio. Él cambiaba por ahí por una semana, 2 semanas, volvía,
piensa que de pronto sí tuvo algo de culpa, pero no se sabe si sí o si no. O sea, uno vive como con, ¿cómo le dijera yo? Una culpa que uno mismo se echa sin saber si sí. Un remordimiento. Sí, saber si sí habría podido salvar el matrimonio o no. Entonces eso a veces se martiriza a uno mismo, no sé si uno lo haría bien o no. Pero ante Dios, a veces le dice a Dios mío, pero era que ya no aguantaba más, porque yo creo en Dios, amo a Dios sobre todas las cosas. Él es mi esposo, Él es mi vida. A mí Dios es lo único que yo tengo ahorita, es Dios. Le amo a Dios sobre todo, le entregué mi vida desde hace muchos años y para Él, para mí no existe sino Dios en mi vida y mis hijos. Y de pronto mis nietos, los amo mucho. Sí, nada más. Yo sé que amo a Dios y que Él ha sido mi respaldo desde que yo le entregué la vida. Y desde que tú tomaste esa decisión tan radical de separarte, de transformar tu vida, de cambiar todo lo que tú has sido durante muchos años, ¿tú cómo te sientes ahora? Pues yo me siento ahorita bien por lo que yo ando con Dios, porque después de yo haberlo conocido a Él ha sido una bendición para mí. He descansado en Él, he hecho cosas para Él, vivo para Él y Él me ha hecho descansar en Él. O sea, yo descanso cuando tengo problemas, cuando tengo tristeza, lo busco en Él y en Él encuentro paz, encuentro amor, encuentro muchas cosas que no encontré en mi esposo, de pronto en el hogar tampoco, en Él sí. Entonces eso me ha ayudado a mí para sobreponerme a todas las dificultades de la vida que me ha tocado desde niña, porque desde niña he sufrido muchísimo. Desde niña confiada también por mis hermanos, por mis padres. De todas esas cosas Dios me ha servido para Sanar. Sí, para sanar heridas y tristezas de la vida que yo decía que no iba a recuperar, pero me he recuperado gracias a Dios, gracias a Él. Él es el único que me ayuda a sobrellevar la vida, a sobrellevar esta soledad. A veces uno se siente solo, porque de todas maneras el esposo es como el confidente de uno, lo que uno le cuenta, todo le cuenta al esposo. El esposo es el confidente de uno, pero he encontrado en Dios ese confidente, tanto buscado y que busqué en la vida, que ahora es Dios. Me alegra muchísimo, señora Francia, que haya podido superar todas esas dificultades. Y ya que nos cuenta su historia y ya que ha sido tan sincera con nosotros o conmigo, ¿me puedes dar un ejemplo o tu perspectiva referente a cómo debemos criar a nuestros hijos, a cómo debemos educarlos para que de aquí a mañana tengan unos hogares estables? Pues de pronto lo primero, inculcarles el amor de Dios, que es lo principal, enseñarlos a amarlo, a respetarlo, a tenerlo a Él por sobre todas las cosas de la vida, del mundo, de todo, sobre las cosas materiales, primero inculcarles eso, y ahí aconsejarlos que hay mucha maldad en el mundo, que hay muchos malos amigos que se fijan en los amigos que consiguen, en todas esas cosas, en un colegio que a veces les ofrecen droga, que les ofrecen tantas cosas malas en el colegio. Tratar de siempre aconsejarlos y darles amor, que es lo principal, porque a veces los hijos se van de la casa es por falta de amor, por falta de comprensión, por falta de muchas cosas que uno dice que los hijos, ¿por qué? Yo he visto muchos hogares, he visto muchas señoras que hablan de que por qué los hijos se van a la droga, y es por falta de amor. Muchas veces las mamás se van a trabajar y se olvidan que tienen un hijo en la casa que los ama y que no sacan tiempo porque se van y llegan a veces hasta el otro día, a veces llegan a la medianoche y se olvidan de que tienen los hijos en la casa. Entonces toca primero un trabajo, porque de todas maneras si no trabaja uno, entonces no tiene con qué mantener los hijos, porque hay muchas mujeres que no tienen el
respaldo del esposo. Entonces, primero está el trabajo por los hijos, ¿ya? Los hijos sacarles el tiempo y aconsejarlos, abrazarlos, decirles siempre que uno los ama, que los quiere, porque vendrán otras personas que les van a decir y ya no les van a decir con buenas intenciones, sino con malas intenciones. Como en su casa no los quieren, los hijos, venga para acá que yo aquí le voy a dar esto, le voy a dar aquello, y les dan droga, los conducen por el mal camino. Eso es lo que tiene una mamá que hacer, darles amor a sus hijos y buenos consejos. Sí, señora, así es, y así debería ser. Sí. Señora Francia, ya para terminar, cuénteme cómo cree usted que debería ser la relación de pareja, la relación de una familia, un esposo, una esposa, un papá, una mamá, cómo deberían ellos actuar, cómo deberían hablar, cómo deberían llevar un hogar para que este hogar de que mañana sea exitoso. Yo creo que lo principal, Dios primero, y ahí tratar de dialogar entre ellos dos. Siempre que haya un problema, siempre que haya una dificultad, llamarse el uno al otro y hablar, porque el diálogo es lo más principal en una pareja. Decir, ¿por qué usted está bravo? Pronto resulta una brava y no tiene algo. Entonces, tratarse de llamarse, decir qué pasó, qué pasa, vamos a hablar, vamos a sentarnos a hablar y vamos a arreglar el problema. De pronto, por ellos mismos, también como por los hijos, para que los hijos no crezcan con tanto dolor, porque hay hijos que crecen con mucho dolor de ver que no tuvieron unos padres que ellos hubieran querido tener, unos padres buenos, unos padres que los hubieran inculcado amor y paz, porque es que hoy en este mundo es lo que más necesitamos, la paz y el amor. Entonces yo digo es el diálogo entre la pareja y el amor también, porque los hijos, donde vive un papá y una mamá que se aman, ellos también eso es lo que van a recibir. Donde se recibe amor, amor van a tener, pero donde se recibe violencia, violencia van a tener. Sí, señora, muchísimas gracias, señora Francia, por su testimonio, por acompañarnos el día de hoy. Le agradezco muchísimo por su ayuda y gracias por esos buenos consejos que nos acaba de brindar. Muchas gracias. Listo, damos fin a la entrevista para el curso de observación y entrevista. Gracias.